Muy buenas tardes, querida Iglesia de Jesucristo. Bienvenidas en esta tarde maravillosa, una tarde de discipulado, de enseñanza. Continuamos con la serie Camino a la Victoria. Vamos a tocar el paso número 4. Hoy vamos a ver y a empezar con un tema que se llama No temas, sé valiente. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser valientes en todo momento. No debemos temer las circunstancias, debemos caminar con paso de victoria en Cristo Jesús. Debemos caminar con la mente siempre en el cielo, con nuestra mente siempre en Jesucristo. Esa es la victoria que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. Y nosotros debemos caminar con esa actitud victoriosa, sin temor, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús dijo, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, no tengas miedo, cree nada más en la palabra de Dios, cree en que tenemos un Dios grande y maravilloso que siempre está protegiendo. No temas. John Wesley había dicho una frase célebre que dice: temo demasiado a Dios como para temer a los hombres. Repito, John Wesley dijo: temo demasiado a Dios como para temer a los hombres. Nosotros no tememos a los hombres, nosotros tememos a Dios. Un temor reverente, un temor de amor, un temor de obediencia. No hay hombre, no hay circunstancia, no hay aflicciones, no hay problema que nosotros debemos temer. Porque donde está el amor de Dios no hay temor. El temor se tiene que ir. Si nosotros caminamos bajo la bendición de Dios, nosotros tenemos que ser valientes en cualquier circunstancia. Nos habla la palabra de Dios también en Josué, en el capítulo 1. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Le dijo Dios a Josué: no temas, solamente esfuérzate, sé valiente, continúa. Así también podemos ver la historia de la Biblia con hombres valientes, humildes, y a lo mejor tener una apariencia de débiles, pero se fueron fortaleciendo cuando creyeron a Dios. Así como vemos David, cuando se tuvo que enfrentar a Goliat. Él era un jovencito, pequeño, que no conocía a lo mejor de estrategias de guerra, pero sí conocía la palabra de Dios, sí conocía que Dios estaba a su favor, sí sabía que Él era el que le iba a vencer a aquel gigante. Y cuando caminó justamente a esa victoria. Él ya estaba convencido de que ese gigante iba a caer en las manos de él, que Dios le iba a poner a ese gigante en las manos de David. Y fue así que con toda seguridad sacó una piedrita de su bolso, de las 5 que cargaba, y lo lanzó al gigante. Y tuvo la victoria. Esa es la victoria que Dios quiere que nosotros tengamos. Que caminemos rumbo a la victoria, creyendo que siempre Dios va a estar a nuestro lado. No te apartes de la Biblia. Este es otro punto muy importante. Que no debemos apartarnos de la palabra de Dios, porque en ella están todas las respuestas a nuestras preguntas. Ahí están todas las cosas que nosotros necesitamos. La palabra de Dios, la Sagrada Biblia, es el manual de vida de cada uno de nosotros. Por eso, si tú quieres tener la victoria, bien sea en cualquier área que tú anheles, pero principalmente en las cosas de Dios, cumple entonces lo que dice la palabra de Dios. No te apartes de la palabra de Dios. Tenla siempre a tu lado, porque ella es lámpara para tu oscuridad, es luz al camino, es la verdad, es la vida. No te apartes de la Biblia nunca jamás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
No se aparte de tu boca este libro de la vida, este libro de la ley, que de nuestros labios siempre esté emanando la palabra de Dios. Por eso, tan recomendable siempre es de que estemos leyendo constantemente la palabra de Dios, que estemos escudriñando la Escritura, que conozcamos lo que dice la palabra de Dios, porque en ella nosotros vamos a conseguir el refugio cuando estamos en la oscuridad. En ella vamos a conseguir la vida misma cuando estamos en peligro. En ella vamos a conseguir la protección. En ella vamos a conseguir la revelación, el conocimiento, la sabiduría para poder transitar en este camino. No te apartes de la palabra de Dios. No te apartes de la Biblia. La Biblia dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando tú leas la Biblia, a los que temen, la comunión íntima con Jehová es con los que le temen, es decir, con los que conocen a Dios, con los que le aman a Dios, con los que escudriñan su palabra, con los que leen la palabra de Dios, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Habrá conocimiento de las cosas, vendrá la sabiduría cuando nosotros estamos bajo los mandamientos de la ley de Dios. Cuando nosotros no nos apartamos de la Biblia, entonces nosotros tenemos la seguridad de que podemos caminar en victoria. Tenemos seguridad de que podemos caminar, que aunque haya 1000 enemigos, nosotros tendremos la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció a todas las cosas ahí en la cruz del Calvario. Como número 3, meditar en la palabra. ¿Qué es meditar? La Biblia es un libro no solo para leerlo, sino para meditar en ella de día y de noche. Leerlo, pero meditarlo para poder entender. Cuando nosotros leemos, podemos entender de una manera natural, pero para tener revelación de lo que dice verdaderamente la Biblia, nosotros debemos meditar para escuchar la voz de Dios, para escuchar la revelación. La Biblia no es para sabios que pretenden corregir la interpretación de la palabra para otros, no es para aquellos que quieren interpretar a su manera y colocar la palabra de Dios al gusto del paladar de los congregantes, no. La Biblia se tiene que predicar conforme está escrito. Predica la palabra de Dios tal como dice la Biblia y no trates de adaptar la palabra a cada gusto de las personas. Entonces, meditar en la palabra de Dios es darnos un momento, un espacio para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su perfecta voluntad? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Lee la palabra, escudriña la palabra, ten conocimiento de ella, pero medita, quédate en silencio para que puedas escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Eso es meditar, darte un tiempo, un espacio para escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de los sueños. Dios nos habla cuando con atención nos callamos y meditamos en Él. Cuando cerramos nuestros ojos y entregamos nuestro corazón. Cuando le adoramos. Pero date ese espacio, date ese tiempo para meditar en la palabra de Dios. De esa manera nosotros podemos llegar a la victoria de cualquier área que queremos emprender, en cualquier anhelo, en cualquier objetivo que tú quieras emprender, en cualquier proyecto. Primeramente, medita en la palabra de Dios. Y así nosotros entonces podremos escuchar lo que Dios quiere que hagamos, y así nosotros conseguiremos el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Cuando meditamos en la palabra de Dios, se abre el camino. Cuando meditamos en la palabra de Dios, se abren las oportunidades. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestra fe crece. Escuchamos la voz de Dios hablándonos a través de su Espíritu Santo. Número 4.
no retrocedas. Escucha, hermano, amigo, donde quiera que estés. Una vez que has venido a Cristo Jesús y estás subiendo los caminos o has emprendido este camino, has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, no retrocedas atrás. Sabemos que hay circunstancias, siempre lo decimos, pero no retrocedas. Como bien acabamos de decir la historia de David, él no retrocedió cuando vio a aquel gigante, todo lo contrario. Cuando dice que empezó a caminar el gigante, él se aceleró más bien para llegar a acercarse más a él, hasta un espacio correcto donde él podía y sabía que iba a poder alcanzarlo. Ve hacia adelante, no retrocedas. La Biblia dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David dice que se dio prisa y se adelantó, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No tengas miedo, ve siempre adelante. No hay gigante que te pueda vencer si tú estás con Dios. No hay nada, ninguna circunstancia, ninguna enfermedad que nos pueda vencer si nosotros estamos con Dios. No importa lo que podamos vivir, la circunstancia, nuestro cuerpo a lo mejor sí sufre, sí sufrirá. Pero si estamos con Dios tenemos la victoria. Si estamos bajo sus mandamientos tenemos la victoria. Si meditamos día y noche en su palabra, sabemos que Él está con nosotros y Él nos dará la victoria. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, dice la palabra de Dios, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Esta es la historia de una persona que le creyó y que amaba a Dios, que conocía y tenía esa necesidad de buscar y de confiar en Dios. Y número 5, en Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores ante cualquier circunstancia. Que tu mente esté siempre la victoria. Sabemos que hay adversidades, sabemos que hay problemas, pero ve el lado bueno de las cosas. Ve los buenos resultados que pueden haber detrás de todas esas cosas. Porque sabemos que todo problema trae un don simultáneamente. Toda acción va a traer un don. La Biblia mismo nos dice, el que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Es decir, yo tengo la seguridad de que pase lo que pase, yo sé que va a haber algo bueno que Dios quiere darnos. Y además, si hay aflicciones, si hay problemas y enfermedades, es porque algo bueno Dios nos quiere dar. Él no está a través de esta circunstancia. Dios está queriendo formar nuestro carácter. Dios está queriendo fortalecer nuestra fe. Dios está queriendo que dependamos más de Él y no de la circunstancia, no de las medicinas del hombre, no de las riquezas del hombre, no de las cosas materiales del hombre, que dependamos completamente de Dios. Y hay situaciones, claro que lo vivimos, pero nosotros debemos confiar plenamente en Dios. Hay muchos problemas, hay circunstancias como la que hemos estado viendo en estos últimos tiempos. Situaciones que cuando te niegan lo que tú estás buscando, las solicitudes, en el caso de los jóvenes, para continuar con sus estudios o con sus proyectos laborales, hay trancas que se van a atravesar, pero he ahí la palabra de Dios. Esto es para ti. Para estos momentos que tú estás viviendo, para que tomes la palabra y le creas a Dios y no escuches la voz del hombre, porque el hombre puede decir no, pero escucha la voz de Dios. Dios dice sí, y solamente quiere ver hasta dónde está tu fe. ¿Qué es lo que está dentro de ti? ¿Qué es lo que tú has meditado? ¿Qué es lo que tú has creído de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tú has aprendido en este caminar con Cristo Jesús? Esa es tu fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuáles son tus obras?
Pon en acción. La Biblia nos dice que no seamos nada más oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Es decir, no solamente leamos, nos grabemos unos ciertos versículos y lo digamos de memoria, no, sino que lo hagamos eso para ponerlo en práctica, para seguir adelante. Una mente fresca, una mente vencedora es la que le cree a Dios, que a través de las circunstancias y aún de las derrotas y de las caídas, nos levantamos con más fuerza y seguimos adelante. No le tememos al hombre, no le tememos a las amenazas, seguimos adelante. Sé íntegro, sabiendo que la palabra en verdad lo dice en Romanos 13, que someteos a todas vuestras autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. Pero someternos cuando esas autoridades están bajo la autoridad y las normas y las leyes y los mandamientos de Dios. No podemos someternos a un jefe corrupto. No podemos someternos a los jefes que están haciendo lo malo. No podemos obedecer las cosas malas. ¿Por qué? Nosotros debemos andar obedeciendo principalmente a Dios y luego al hombre. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Más grande, mayor, gigante, inmenso es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y sabemos, dice, como la palabra nos dice, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Más grande y maravilloso es lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Y en Primera de Juan, ahí mismo, pero en el capítulo 5, versículos 4 y 5, nos habla la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ten una mente vencedora, porque si eres nacido, dice, de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra victoria está en eso, está en Cristo Jesús. Y esta es la victoria que cantamos, que gritamos, que enunciamos, es nuestra fe. Tengo una mente de vencedor. No importa que el hombre diga no. Escucha la voz de Dios que dice sí. Escucha la voz del Espíritu Santo que es el que te guía. Una cosa lo que el hombre hace y otra cosa lo que Dios conoce y sabe qué es lo que más te conviene. Entonces es mejor obedecer a Dios. La mente vencedora siempre está con esa visión de victoria, rumbo a una vida eterna, no solamente a una vida victoriosa aquí en la tierra, sino una vida eterna, como está escrito en Juan 11, 25, 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Una mente vencedora ve esa vida, escucha la palabra de Dios, recuerda lo que Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Esa es la victoria. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la victoria que buscamos. Cristo es el camino a la victoria, a esa vida eterna. No temas, sé valiente, siempre adelante. Recuerda lo que dijo John Wesley: temo tanto a Dios como para temer al hombre. No te apartes de la Biblia. Y 3, medita en la palabra de Dios. Número 4, no retrocedas. No somos de los que vamos para atrás, somos los que vamos hacia adelante. Una vez que tú has subido un nivel, no retrocedas, sigue adelante, créele a Dios. Y número 5 decíamos entonces: tengo una mente vencedora en Cristo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Separados de Jesucristo no hay victoria. Separados de Cristo no hay camino que nos conduzca, ni en esta vida a una vida de satisfacciones, de victoria, y menos allá la vida eterna. Con Cristo tenemos la victoria en esta tierra y la vida eterna allá en el cielo. Que Dios les siga bendiciendo y le esperamos el próximo martes para un nuevo discipulado, y el día jueves continuaremos con el camino a la victoria. Dios les bendiga.